Una vez más estamos saludando a todo el auditorio de Canal 28 en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad quiero agradecer a Dios, al grupo de productores y camarógrafos por esta oportunidad que me da de estar una vez más predicando la santa y bendita palabra del Señor. En esta oportunidad el tema que traigo es señales antes del fin del mundo, y para ello pues vamos a hacer una pequeña oración y luego pues entramos al detalle de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque solamente tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, tu palabra a ser predicada, Señor, a través de esta señal. Te pido, Padre amado, que todos los oyentes que escuchen allá en casa o también en cualquier parte del mundo a través de la página de YouTube. Nuestro saludo cordial para todos y esperamos que sea de bendición esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para ello, como decía anteriormente, traigo como tema señales antes del fin. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 24 del verso 1 al 14. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veáis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amables televidentes y amigos que nos escuchan a través de la hora de la bondad, les queremos decir en esta oportunidad de que esta porción que he leído se relaciona con los acontecimientos que van a suceder antes que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y quiero decirles, amigos televidentes, de que todavía hay una oportunidad para que ustedes que están escuchando la hora de la bondad en esta hora puedan alcanzar salvación. Jesús estaba en el templo y sus discípulos se le acercaron, dice la palabra del Señor, para mostrarles los edificios de la ciudad. Posiblemente en aquel tiempo no habían los edificios que hoy en día hay en varias ciudades grandes del mundo, pero habían algunos, y los discípulos le preguntaron a Jesús, o mejor dicho, los discípulos se acercaron y le dijeron: posiblemente le dijeron: mira, Jesús,
edificios tan bonitos, ¿no te maravilláis por ellos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, amables oyentes que nos escuchan allá en casita o a través de la señal de YouTube en el mundo, Jesús, para él no era una cosa de maravilla ver los edificios, porque él les dijo a sus discípulos que todo eso iba a ser derribado en el fin del mundo. Pero dice la palabra del Señor que estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, dinos cuándo van a suceder estas cosas. Y entonces Jesús les dice, no os turbéis. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Esto quiere decir, amable televidente, amable hermano que me escuchas en casa, de que lo que el Señor Jesús dijo, prácticamente ya estamos al final de que todas las cosas se cumplan. Por eso, amigo oyente, tú que conoces de la misericordia y de la gracia de Dios, yo te invito a que pases la voz, que verdaderamente vivamos un evangelio de poder, un evangelio no egoísta, de que solo para mí es, y que yo veo en la calle que muchos están perdiendo, y sin embargo yo hago caso omiso a ello, y sigo mi ruta, sigo mi camino como que no los veo. No, es la oportunidad para nosotros los que conocemos la luz del evangelio, de hablarles a aquellos que no conocen de la misericordia y de la gracia del Señor. Amables televidentes, dice la bendita palabra del Señor, y vuelvo a reiterar que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos le preguntan de qué señales habrán antes de que Él regrese otra vez. Y Jesús le dice, respondiendo Jesús dice la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero no os turbéis, dice la palabra del Señor. Y vamos a oír de guerras, de rumores de guerras. Esto, amable televidente, nos indica de que por todas las partes del mundo hemos oído de rumores de guerra. Y hoy precisamente en esta hora estamos a las puertas de una guerra. Esperamos de que el Señor no lo permita. Pero en Venezuela, amables oyentes, se está vislumbrando una posible guerra, de una intervención de los Estados Unidos. Por ello es que el presidente de Venezuela ha pedido refuerzo a Rusia, a Cuba, a Turquía, a China y a varios países como Cuba para que le ayuden. Es evidente que estamos a las puertas de una guerra, pero esperamos de que el Señor no lo permita, porque las consecuencias de una guerra, pues los más perjudicados son los niños y los adultos, los ancianos. Pero aquí la bendita palabra del Señor nos dice de que es importante que se oiga que va a haber guerras por cualquier parte del mundo. Y dice, oiréis rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, amable televidente, es necesario que verdaderamente oigamos de todas estas cosas para que nosotros, que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo, podamos transmitir esta palabra a aquellos que verdaderamente no la conocen. Dios
no ha permitido que Jesucristo aparezca en las nubes, porque nos está dando la oportunidad a nosotros que conocemos la gracia y la misericordia de Dios, de que le hablemos a aquel que verdaderamente necesita del Señor. Yo te invito a que tú estás escuchando a esta hora, la hora de la bondad, y conoces de la gracia y de la misericordia, pues, ¿qué esperas que no predicas el Evangelio de Jesucristo? No estemos esperando de que Cristo venga y entonces queramos predicar y ya va a ser demasiado tarde. Por eso, si tú no conoces de la palabra del Señor, hay una decepción. Pero si tú la conoces, transmite la voz. Yo siempre utilizo este ejemplo de que Zaqueo, él se dedicaba a recaudar todos los impuestos allá en Israel, en los tiempos del Imperio Romano, cuando César gobernaba el imperio. Y él se dedicaba exclusivamente a recaudar los impuestos de Israel, que eran enviados a Roma, o sea, al imperio, y él no estaba preocupado por otra cosa que entre más recaudaba, más dinero agarraba para él. Pero alguien le pasó la voz, porque sabían de que era un hombre que posiblemente era justo, pero estaba siendo utilizado para robar. Y alguien le pasó la voz y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, en tal lugar va a pasar Jesús. Le pasaron la voz. Entonces nosotros como cristianos tenemos que pasar la voz también. Correr la voz. Que en las iglesias se está predicando el Evangelio de Jesucristo y que ya son los últimos tiempos. La palabra nos dice. Aquí en el capítulo 24, el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué no hemos escuchado de esto, amables televidentes? A través de los noticieros, a través de todos los medios de comunicación social, casi a diario estamos escuchando de enfermedades, de pestes, de hambres, de terremotos, que ya tembló por Centroamérica y que ya tembló por Sudamérica, que ya tembló en Australia, que ya tembló en Asia, en África, en Europa y aquí en Norteamérica también, que se han sentido temblores, que ya sea en California o en cualquier otra parte. Esto nos indica, amable televidente, de que la palabra del Señor se está cumpliendo tal y como está escrita. La palabra del Señor nos enseña de que ni una tilde, ni una jota, dice que todas las cosas pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. Esto nos indica, amable televidente, que es importante que los que conocemos la luz del Evangelio pasemos la voz para que aquellos que verdaderamente no la conocen lleguen a conocer, aquellos que viven en la oscuridad, en tinieblas, y que todavía no ha resplandecido el Evangelio de Jesucristo en ellos. Es importante que nosotros se las llevemos. Y es por eso que el ministerio Comunidad Vino Nuevo, a través de esta señal, estamos llegando a todos los hogares del condado de Napa. Pero la exhortación es para quienes conocemos de la luz. Para aquellos que la luz admirable del Evangelio de Jesucristo ha llegado a nosotros, es el reto para que pasemos la voz. Como te digo, en aquel día no va a haber excusas. No sé cuál es la excusa que tú vas a poner cuando estando frente al trono blanco te pregunten: ¿cuántas almas has ganado para el reino de Cristo? ¿Cuántas almas has ganado para el reino de los cielos? Y tú digas: no, yo tenía
2 hasta 3 trabajos allá en California. Y eso no tenía tiempo para predicar el evangelio. No. No va a haber excusas en aquel día. Por eso es importante, amable televidente, y tú que conoces la luz, es la exhortación para que pases la voz. Dice la bendita palabra del Señor en Mateo 5:12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo, así como lo hicieron con nuestros antepasados. Bienaventurados sois, dice la palabra, cuando mientan y digan toda clase de mal contra vosotros, o sea, contra nosotros que conocemos la luz. Va a haber día en que nosotros vamos a andar predicando el evangelio o evangelizando en la calle y vamos a ser despreciados. Si es posible, si vamos a tocar una puerta, nos tiran la puerta por la cara. Pero todo es por la causa de Jesucristo. Lo tenemos que soportar porque la palabra nos ha enseñado a que nosotros somos bienaventurados. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y diga toda clase de mal, mintiendo, dice, así como lo hicieron con nuestros antepasados. Entonces, amable televidente, si tú conoces la luz, tienes la responsabilidad de pasar la voz. Y si tú no la conoces, yo te invito a que te acerques a una iglesia. En el condado de Napa hay muchísimas iglesias y ahí estamos a la orden. En la calle Laurel, ahí está Iglesia Comunidad Vino Nuevo a la orden, con sus servicios los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:45. Yo te invito, amable oyente, amable televidente, tú que estás en sintonía de esta hora de la bondad, para que tú te acerques a alguien y le enseñes de la palabra del Señor. Le enseñes del amor de Jesucristo. Aquí dice la bendita palabra del Señor que todo esto que he dicho de enfermedades, de rumores de guerra, de terremotos y todo, esto será un principio de dolores, dice. O sea, de que no es el fin. Pero ya estamos, amable televidente, ya estamos a las puertas de que Jesucristo aparezca en las nubes. Dice en el 24:9, entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Cuando no, a cada día estamos oyendo, amables televidentes, de que en todas partes del mundo hay muertos. Y unos a otros se están matando. Y aquí más adelante vamos a ver la causa por qué es que se están matando, amables televidentes. Porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Dice aquí también que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuánto falso profeta no hemos visto que aparece, amables oyentes? De los que sabemos a través de las noticias, a través de la prensa, a través de la televisión, nos indican de que hay falsos profetas que han engañado a muchos. Pero aquí hay una clave, en el capítulo 24, verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amable televidente, y por haberse multiplicado la maldad. Esto nos indica, amables oyentes, de que la maldad ha corrompido al mundo. Si es posible, ya estamos peor que en los días de Noé, antes de que el diluvio
Dice la bendita palabra del Señor de que la maldad en los tiempos de Noé era tan tremenda de que había de todo, como ahora. Pero dice la bendita palabra del Señor también que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en aquel entonces cuando se derramó el diluvio sobre la tierra. Dice la bendita palabra del Señor que llovió 40 días y 40 noches. Sin embargo, cuando se les predicaba que iba a haber un diluvio, se reían de Noé y de su descendencia, diciendo que estaba loco. Y así, en estos tiempos también, muchos dirán, no escuchen a esos locos, están locos diciendo de que Cristo va a volver y que eso es imposible porque con la golpiza que le dieron los judíos, ¿qué viene a hacer a la tierra? Dicen muchos. Pero sí se va a cumplir la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a reiterar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que es tanta la maldad que existe hoy en día en el mundo que ya el amor, ya muy poco lo conocemos. Y es por ello que no queremos pasar la voz, porque verdaderamente pensamos de que vamos a ser maltratados, vamos a ser humillados, vamos a ser insultados, pero eso no importa, amable televidente, tú que conoces de la gracia y la misericordia de Dios, tú que el Evangelio de Jesucristo ha resplandecido en ti, es la oportunidad para que pases la voz. Nos cuesta, porque no es fácil. El Evangelio de Jesucristo, amable televidente, no es fácil. No es fácil seguir a Jesús. Dice la bendita palabra del Señor que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y tomar esa cruz no es fácil, amable televidente. Dejar todo lo que el mundo te ofrece, dejar el mundo que te ofrece tantas cosas bonitas, no es fácil. Tenemos que hacer un sacrificio grande para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Muchos dirán, pero yo no puedo seguir a Jesús porque me gusta el tabaco. Otros dirán, me gusta el licor. Otros dirán, me gustan las mujeres, me gusta la parranda, me es imposible dejar el mundo porque te ofrece tantas cosas bonitas, pero hay algo más bonito que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso yo te invito, amable televidente, que si tú no conoces, es la oportunidad. Y siguiendo ahí donde estaban los amables oyentes en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, amable televidente, de que en el camino vamos a encontrar muchos tropiezos. Caminando con el Señor siempre vamos a tener tropiezos. Vamos a tener el enemigo siempre nos va a estar ofreciendo cosas bonitas para hacernos caer. Porque Él dice la bendita palabra del Señor que es como león rugiente que anda viendo a quién devorar. Pero ahí en el 14, bien, en el verso 14 del capítulo 24 hay algo muy importante. Y dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Perdón. O sea que vuelvo a reiterar, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, amable televidente, este evangelio de Jesucristo casi ya está llegando a cubrir todo el globo terráqueo. Posiblemente en algunas tribus del mundo no haya llegado todavía la palabra del Señor. Por ejemplo, en la zona amazónica del Brasil, dicen que todavía aún hay tribus
que no han podido encontrar alguien de esa tribu para que se convierta a Jesús y poderles llevar el mensaje de la palabra del Señor a estas personas. En el África hay todavía lugares muy apartados, en Somalia, en Etiopía, en el propio Sudáfrica, en el sur. Todavía no ha sido tal vez, no ha llegado esta palabra del Evangelio de Jesucristo. Por eso me decía alguien que siempre, yo tengo jóvenes en mi iglesia, me dijo, y ellos siempre mandamos misioneros a todo el mundo, y uno me dijo, hermano, quiero que me mande a la Argentina a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y yo me le quedé viendo, me dijo el pastor, y dijo, ¿tú quieres ir a la Argentina? Qué bueno que el Señor haya puesto en tu corazón. Pero antes de que te vaya, antes de ir a la Argentina y te ganes ese viaje a la Argentina, quiero que vayas alrededor de tu casa a predicar el Evangelio de Jesucristo. Primero gana el barrio donde vives y después te mandamos a la Argentina, dijo. Entonces, amables oyentes, antes de estar pidiendo que nos manden a predicar a otro país, primero ganemos el barrio donde vivimos, el vecindario para Cristo, y luego pidamos una oportunidad al Señor que nos mande a otro lugar. Así que yo quiero dejar en claro de que el Señor está a las puertas. Y todavía tenemos oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso en esta oportunidad yo le doy la honra y la gloria a Dios, agradeciéndole por esta oportunidad que me ha dado de poder llevar este mensaje de aliento, este mensaje que nos habla todavía de que hay una oportunidad. Así que agradezco a la Hora de la Bondad y al grupo de productores y camarógrafos por este momento que me ha permitido de saludar a todo el condado de Napa a través del canal 28. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada, Señor. Te pido, Señor, que haga eco en las mentes y corazones que la han escuchado, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendice todos aquellos que están necesitados de tu santa y bendita palabra, Señor. Amén y amén.